Voy a hacer una pequeña presentación, Álvaro, y Muy sobre bien. todo un agradecimiento a la editorial Enclave L, que un año más en este tercer ciclo de webinarios está acompañándonos y aportando su granito de arena en este mundo de la docencia L. En este caso nos acompaña Álvaro Espada, que es un placer tenerlo por ahí, ha sido compañero en AIL Madrid y un gran profesional dentro del aula, y también ahora que se dedica como asesor pedagógico a formar a profesores también. Así que muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Susana. Y hoy nos va a hablar del aprendizaje cooperativo mediante proyectos en el aula L. Así que seguro que hay muchas cosas que llevar al aula. Como él nos decía al principio, lo que quiere es bueno, pues que podamos tener muchas herramientas, que sea un poco interactivo, que cada uno, bueno, pues pueda aportar su granito de arena y sobre todo también que nos resulte útil para llevar al aula. Es lo más importante que buscamos siempre con nuestros webinarios, ¿sí? Que no sea simplemente una exposición, sino que mañana en clase podáis utilizar muchos de estos recursos. Como os decía, para nosotros es un placer estar en este tercer ciclo de webinarios. Doy las gracias a mi compañero Jesús Palomares, que siempre trabajamos ahí como un buen equipo organizando este tipo de eventos, y desde AIL Español encantados de compartir la tarde de los jueves con vosotros. Gracias, Álvaro, me silencio y ahora todo tuyo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias a AIL Madrid por la oportunidad que nos brinda de estar aquí haciendo esta presentación. Mi nombre es Álvaro Espada y soy asesor pedagógico de la editorial Enclave L. Es un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras, y efectivamente, como decía Susana, la idea de este taller en el que hablaremos del aprendizaje cooperativo mediante proyectos en el aula de L y de F también, porque es algo que quería aunar también en este taller, hablar no solamente de la enseñanza de L, sino también de los fines específicos, donde los proyectos tienen un papel muy importante. Pues bueno, la idea es que, exactamente, que os vayáis con herramientas, con ideas, con proyectos y con actividades que podáis llevar al aula desde mañana mismo. Entonces, voy a ver si puedo... Ahora, sí. Parecía que le costaba un poquito a PowerPoint. Muy bien, lo primero que me gustaría traer aquí es esta idea de el aprendizaje cooperativo. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? Y en este caso, plantearlo como una contraposición a esa idea de grupo, esa idea homogénea que teníamos en el aula expositiva tradicional, y traer una idea de equipo que sea más heterogénea, donde la responsabilidad individual y la responsabilidad grupal vayan de la mano, y donde intentemos, y este es uno de los grandes retos que nos vamos a encontrar, evitar la desigualdad en el sentido de aparición de líderes que provoquen desequilibrios en los grupos. Esto es algo que vamos a ver luego cuando hablemos tanto de F como de L, y el descontrol. Para esto necesitamos llevar a cabo algo que a priori nos puede parecer difícil, que es que el profesor deje de asumir ese rol expositivo y ese rol principal y pase a tener un rol más bien de asesor, y su labor quede de alguna manera en un segundo plano, no tanto porque pierda importancia, sino porque el alumno se ponga en el centro del aprendizaje. Y ese va a ser uno de los objetivos principales y uno de los grandes retos a la vez de este aprendizaje por proyectos y de este aprendizaje cooperativo. Normalmente hablamos de los retos, de las limitaciones al final, pero bueno, creo que es algo que está bien que mencionemos desde el principio, porque cuando hablamos de algo que nos parece novedoso, cuando hablamos de innovación educativa, muchas veces tenemos ese miedo, ¿no? Bueno, y yo en el aula, en el día a día, ¿cómo integro todo esto? Bueno, pues eso es una de las cosas que también vamos a tratar hoy, donde hablaremos también de la interacción simultánea, es decir, de varios alumnos asumiendo roles de experto o de aprendiz al mismo tiempo, de una interacción que sea estimuladora, principalmente porque tenga una aplicación práctica en la vida de los alumnos, y que sea constructiva. Y por último, algo que es fundamental, que es la interdependencia positiva. De esto volveremos a hablar un poquito más adelante, pero es para mí un factor clave, un factor esencial para que un aprendizaje por proyectos sea exitoso. Es decir, los aprendientes deben tener muy claro que sus propósitos, tareas e intereses están vinculados. ¿Y cómo logramos esto? Pues de alguna manera el aula
tiene que salir hacia afuera. Tenemos que conectar el aula con la realidad profesional o personal de los estudiantes. Vamos a ver si puedo avanzar. Ahora. Otra de las cosas que tenemos que hablar hoy es la idea de conocimiento, de acción y de relaciones. Son conceptos que se están redefiniendo y que cada vez adquieren mayor importancia en el entorno de la innovación educativa, principalmente porque entendemos que el acto de conocer no se produce en un ambiente aislado. Incluso cuando estamos estudiando solos en nuestra habitación, estamos dentro de un contexto y ese contexto afecta y condiciona nuestro aprendizaje. Entonces, de alguna manera, somos afectados, somos producto del contexto en el que estamos y esto tiene mucho que ver con la consideración del aprendizaje como algo que tiene que ver con el grupo. Entendemos que el individuo es cognitivo por tener un cuerpo que se implica en un contexto con el que interactúa. De esta manera estamos redefiniendo la idea del aprendizaje, no como algo que parte de lo individual, sino como algo que está siempre dentro de lo colectivo. Y quería aquí rescatar una frase de un constructivista como Hergen, que dice: la verdad únicamente existe en el contexto de una comunidad. Más allá de lo comunitario no hay más que silencio. Y esta es una de las ideas principales en el aprendizaje cooperativo. Siempre vamos a estar dentro de un contexto, de una comunidad académica, de una comunidad profesional, y más allá de ello no entendemos el aprendizaje, no podemos concebirlo, puesto que nunca vamos a estar de alguna manera 100% aislados. Otra cosa importante que quería también traer aquí a este taller es esta idea de aprendizaje colaborativo o aprendizaje cooperativo. Puede que algunas hayáis oído hablar de colaboracionismo, cooperativismo. ¿Qué es esto? ¿En qué se diferencian? Bueno, la idea no es ni mucho menos definir estos conceptos o llegar a una conclusión terminológica o de carácter etimológico, pero sí que me gustaría, pues bueno, que intentemos, en base a las características que nos ofrecen estas dos ideas, intentar recoger cuáles son las que nos interesan y las que vamos a utilizar en nuestros proyectos en el aula de L o de F. Por eso sí que vamos a recurrir un poco al carácter etimológico de las palabras colaborar y cooperar, de estos verbos. Cuando hablamos de colaborar, hablamos de el trabajo en conjunto como el esfuerzo o la unión para lograr algo. Y cuando hablamos de la cooperación, hablamos de la actuación desde lo individual, en este caso, o así es como lo hemos entendido, para producir un determinado efecto. Esta imagen la he rescatado de un vídeo que tenéis en YouTube, de un profe que se llama José Silva, y he querido sacar una captura y traerlo aquí porque creo que nos puede ayudar un poco a entender de qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje colaborativo o cooperativo. Como os comentaba anteriormente, la idea no es tanto definir estos dos conceptos de una manera clara o definitoria, sino entender qué características nos interesa rescatar y cuáles son las que vamos a llevar al aula. Entonces, si nos fijamos en esto, en colaborar, como el trabajo en conjunto, si nos fijamos también en esta imagen en la que aparecen todos estos muñequitos ya juntos desde el principio, o si hablamos de la cooperación, donde atendemos al rol individual de cada uno, pero que a su vez afecta a la comunidad o al grupo. Entonces, os quería hacer unas preguntas, quería que empezáramos también a interactuar un poco en el chat, que hasta ahora no lo he podido mirar, pero bueno, ahora sí que os voy a ir leyendo. Os he puesto aquí 5 afirmaciones. La primera dice: los estudiantes organizan sus propias interacciones. Los estudiantes tienen roles específicos y se dividen las tareas. La número 2. Todos forman parte del proceso de trabajo. Él o la docente propone la actividad y determina el rol de cada participante para su solución. Y la última dice: el rol docente consiste en proponer una tarea y convertirse en guía del proceso. Entonces, voy a rescatar de nuevo la imagen que os he puesto antes, esta de colaborar y cooperar, y os quería preguntar, bueno, ¿cuál de estas afirmaciones consideráis que está más cerca de colaborar, del aprendizaje colaborativo, y cuál creéis que se acerca más al aprendizaje cooperativo? Y luego lo que voy a hacer es deciros cuáles de ellas
van a predominar en las propuestas didácticas que yo os traigo en este taller, tanto para L como para F. Así que adelante, si os vais animando, podéis decir 1 colaborativa o poner 1 col, 1 co, como queráis ponerlo, simplemente para diferenciar, porque como las dos palabras empiezan igual, pues bueno, para saber qué pensáis. Si atendiendo a esta imagen que tenemos aquí, en la número 1 estamos hablando de aprendizaje colaborativo o cooperativo. En la 2, ¿de qué hablamos? ¿Qué quiere decir F? Vale, muchas gracias. Gracias por preguntármelo, porque lo dije al principio, pero creo que a lo mejor lo dije muy rápido, así que os pido disculpas. Cuando hablamos de F, hablamos de español con fines específicos o español con fines profesionales en muchos casos. Hablamos de F cuando hablamos de cursos específicos de español para el turismo, para los negocios, para la salud. Es decir, no un curso de L. Cuando hablamos de L hablamos de español lengua extranjera de forma general, y cuando hablamos de F nos referimos al aprendizaje para fines específicos. Vale, ya tenemos una respuesta. 1 colaborativa, 2 cooperativa, 3 cooperativa, 4 colaborativa. Vale, perfecto. David se anima también. 1 colaborativa. Vale. Vale, como os decía, estas ideas o estos conceptos no están del todo claros, o no todos los autores a los que podemos recurrir piensan igual, así que no os preocupéis, porque aunque ahora David, Mónica y Pardo están de acuerdo en la número 1, todos lo ven como colaborativa, puede que estemos en desacuerdo y que todos incluso... Claro, gracias, exactamente. Eso es lo que estamos intentando dilucidar. Colaborar y cooperar no es lo mismo. Dice Gracia en el chat, bueno, pues para algunos autores sí que lo es, para otros no. Vas a explicar tu visión. Vale, no creo, vale, eso es. Esa es la idea. La idea es no tanto, como os decía, no tanto definir qué es un concepto u otro, sino bueno, ver qué características asociadas a lo cooperativo o lo colaborativo nos interesan en nuestra propuesta didáctica. Así que vamos a ver las respuestas si queréis. No sé si alguien más... No veo la pantalla compartida, dice Mónica. Mónica, creo que sí que los demás la están viendo porque están respondiendo. Así que debe ser algún problema que tienes con la pantalla. Vale, perfecto. Bueno, de momento veo que estáis bastante de acuerdo. Vamos a ver las respuestas. De acuerdo también con este vídeo que subía José Díaz en YouTube. La número 1, los estudiantes organizan sus propias interacciones. Decíais colaborativa. Pues sí, colaborativa, efectivamente. Los estudiantes tienen roles específicos y se dividen las tareas. Cooperativa. Así que ibais muy bien encaminados y encaminadas. Todos forman parte del proceso de trabajo. Colaborativa también. Él o la docente propone la actividad y determina el rol de cada participante para su solución. Cooperativo o asociado al aprendizaje cooperativo. Y por último, cuando decimos que el rol docente es el de proponer una tarea y convertirse en el guía del proceso, aquí estaríamos más cerca del aprendizaje colaborativo, al menos según esta teoría que estamos siguiendo hoy. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, pues ¿qué nos interesa de estos puntos? ¿Qué nos interesa rescatar en el aula y qué es lo que vamos a intentar integrar en nuestras propuestas didácticas? ¿Que los estudiantes organizan sus propias interacciones? Pues sí, esta idea la vamos a integrar en el aula. Los estudiantes de alguna manera van a ser responsables de sus propias interacciones, puesto que van a tener un rol específico dentro del proyecto. Los estudiantes, además de tener roles específicos, se van a dividir las tareas. No he marcado la número 3, aunque aquí puede haber debate, porque dice todos forman parte del proceso de trabajo. Si todos forman parte del proceso de trabajo, y esto sí que está asociado al aprendizaje colaborativo, pero no todos van a formar parte de todos los procesos de trabajo. Aquí sí que vamos a hacer una división de tareas o de funciones. Dice Luz, dice cooperar me suena más a solidaridad, así que digo colaborativo porque implica para mí trabajo cognitivo. Vale, muchas gracias, Luz. Esto lo vamos a ir viendo en el taller, así que os iré respondiendo. Y por último,
pues bueno, la número 5 también, ¿vale? El rol docente consiste en proponer una tarea y convertirse en guía. Entonces, ¿qué pasa? Como veis, tenemos en la propuesta que yo os voy a traer, en las dos propuestas, tanto para español del turismo como para español general, tenemos rasgos o características propias o asociadas al aprendizaje colaborativo y otras que tienen más que ver con el aprendizaje cooperativo. ¿Cuándo es más favorable un modelo de aprendizaje por proyectos? No sé si algunos de vosotros y vosotras habéis trabajado ya por proyectos o habéis planteado un aprendizaje de este tipo en el aula, pero bueno, también aprovecho para preguntaros a partir de qué nivel, según el marco común europeo de referencia, creéis que es más favorable. Aún no, dice Carolina, ¿vale? ¿Cuándo creéis que podemos empezar a trabajar por proyectos en el aula? ¿A partir de un nivel B1, B2, a partir de un nivel ya avanzado como el C1? ¿Creéis que en niveles iniciales también podemos integrar un modelo de aprendizaje por proyectos? A1, ¿vale? Dice Fátima. Perfecto. En todos los niveles, genial, perfecto. Vale. Pues bueno, creo que estáis de acuerdo prácticamente todas en que desde niveles iniciales podemos empezar a plantear un aprendizaje por proyectos. Todos los niveles, vale, perfecto, estupendo. Bueno, yo lo que quería traer aquí es qué dice el plan curricular del Instituto Cervantes. Según el PCIC, según el plan curricular, el nivel B2 es aquel nivel en el que el alumno ya, como agente social, es capaz de manejar con cierta soltura fuentes de información de uso frecuente que requiere para la realización de transacciones y para la obtención de detalles y precisiones mediante la interacción con personas que disponen de la información que necesitan y desenvolverse de forma solvente al interactuar con personas con las que se encuentre en la mayoría de situaciones que se dan durante la adquisición de bienes de consumo, utilización de servicios o realización de gestiones. Bueno, esto no quiere decir que no podamos utilizarlo desde un nivel A1, o sea que yo estoy de acuerdo con todas y todos los que habéis ido diciendo que desde niveles iniciales se puede plantear, ¿por qué no en todos los niveles? Vale, yo aquí os digo lo que se puede hacer o lo que podemos plantear ya desde un nivel B2, pero esto no quiere decir, esto quiere decir que el alumno es capaz de, que el alumno ya tiene la capacidad de manejar con soltura o desenvolverse en situaciones de interacción. Pero, por lo tanto, para que el alumno pueda ya desenvolverse en estas situaciones, nosotros necesitamos empezar a trabajar esto antes del nivel B2. Cuando lleguemos al nivel B2, el alumno ya tiene que haber alcanzado este dominio. Por lo tanto, nuestro objetivo es ir trabajándolo desde niveles iniciales para poder llegar al B2 realizando funciones propias del papel que los alumnos hayan asumido como miembros de una comunidad académica y profesional. ¿Y cómo integramos esto en el aula de español como lengua extranjera o en el aula de español para fines específicos? Bueno, pues en primer lugar necesitamos saber cuáles son las necesidades y los intereses de nuestros alumnos. Esto es súper importante y por lo tanto el análisis de necesidades es una herramienta absolutamente necesaria, puesto que va a ser la que nos permita adoptar una serie de decisiones, es decir, diseñar el curso de una manera o de otra, adaptándolo a los intereses de nuestros alumnos. En este caso, yo os voy a hablar de empleo del cuestionario para poder adaptarlo y para poder integrar las motivaciones y los intereses del alumnado en la propuesta que planteemos. Pero hay otras herramientas que también podríamos utilizar. En este caso, el cuestionario que vamos a ver a continuación se puede utilizar antes de empezar el curso o al principio del curso como una especie de, bueno, pues de cuestionario, de encuesta inicial. ¿Y qué es importante? Pues en el caso de F, del español para fines específicos, atender a las dos dimensiones de los fines específicos, a la dimensión horizontal y a la vertical. La dimensión horizontal es la que tiene lugar entre profesionales, por ejemplo, si hablamos del turismo, entre profesionales de turismo, ¿vale? Y la vertical sería la que tiene lugar entre profesionales y usuarios, es decir, ya no son expertos, sino que podemos hablar de una dimensión pues, en la que priman los recursos pragmáticos o la competencia sociolingüística.
Cuando diseñemos el cuestionario, ¿qué vamos a tener en cuenta? Pues como decía antes, los intereses, las motivaciones, los estilos de aprendizaje y los factores afectivo-emocionales. Y esto es súper importante, puesto que si queremos que una propuesta de aprendizaje cooperativo sea significativa, haya participación y los alumnos se sientan preparados y se sientan cómodos para interactuar, tenemos que atender a lo afectivo y tenemos que prestar mucha atención a las emociones. Aquí he rescatado una muestra o un ejemplo de un cuestionario de análisis de necesidades y fijaos en las preguntas que tenemos. ¿Por qué aprendes español? ¿Cómo te gusta aprender? ¿Qué necesitas mejorar? ¿Cómo te gusta trabajar en clase? En clase te gusta hacer actividades de observación y de práctica gramatical, aprender palabras nuevas. Bueno, ¿qué estamos preguntando aquí? Estamos preguntando por qué estás aquí en clase, por qué aprendes español o español del turismo, si es fines específicos, cómo te gusta aprender. Y aquí atendemos a los estilos de aprendizaje. También atendemos al factor afectivo, emocional, cuando preguntamos al alumno cómo te gusta trabajar, cómo te sientes, cómo trabajas, qué crees que necesitas mejorar, dónde te sientes un poquito más flojo. Pues este tipo de preguntas creo que son interesantes y que podemos utilizarlas como ejemplo, como modelo para el diseño de un cuestionario de análisis de necesidades que nos serviría para luego enfocar el curso de una manera o de otra. Vamos a empezar hablando de EFE, porque quizá haya menos personas que lo conozcan. Antes me preguntaban por el chat qué era EFE, y vamos a hablar de este manual Profesionales del Turismo, de la editorial Enclave L, para los niveles B1 y B2. Vamos a ver cómo integramos el aprendizaje cooperativo mediante proyectos, utilizando, en este caso, un manual de fines específicos para el turismo. Bueno, pues lo primero que vamos a ver cuando planteamos un proyecto de aprendizaje mediante cooperación, mediante colaboración en el aula de fines específicos, es que necesitamos tener una situación meta. En este caso, se me ha ocurrido plantear la idea de FITUR, de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, como situación meta. Pero que tengamos una única o una situación meta modelo no quiere decir que no haya diferentes posibilidades de representación, puesto que aquí un alumno pues, puede hacer de presentador, otro puede hacer de directivo de una empresa, se puede representar una reunión de negocios un poco más privada o más limitada, como vemos en la tercera imagen. Por supuesto, se pueden asumir distintos roles. Se puede hacer de asesor, de experto, de portavoz, y vamos a ver diferentes modelos de tratamiento. Todo esto es importante. Tenemos que adaptar la clase y el discurso a la situación profesional que vayamos a representar. Lo más importante aquí es que los alumnos puedan decidir qué rol quieren asumir dentro de unas pautas, dentro de una situación meta que a lo mejor ya está definida por el docente o incluso podría estar abierta y plantear varias opciones, pero bueno, sobre todo que los alumnos puedan decidir qué situaciones quieren representar. Si les interesa más representar una pequeña agencia de viajes, que a lo mejor está en el norte de España, o les interesa representar a una cadena hotelera enorme, porque de esta manera nos estamos acercando a sus intereses reales, en este caso a sus intereses profesionales. ¿Y qué debemos meter en la maleta de nuestros estudiantes? Bueno, pues cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, tenemos que hablar de una negociación, como hablaba antes, ¿no? de estas fases y tareas, es decir, planteamos una situación meta, vale, pues nuestro proyecto final va a ser la representación de la Feria de Turismo de FITUR y vamos a llevar a cabo una serie de tareas capacitadoras, de tareas intermedias que nos van a permitir llegar a esta feria o representar esta feria en el aula de una manera exitosa. Pero tenemos que negociar qué tipo de empresa quiere representar el alumno, dónde se siente cómodo, qué le interesa, cuáles son sus motivaciones, cuál es su papel, que tiene que ser un papel activo y central. El alumno tiene que estar implicado y motivado y esto está directamente relacionado con que se sienta partícipe, con que se sienta parte del proceso del diseño del curso. Plantear un tipo de evaluación diferente, puesto que si queremos llevar a cabo un curso que no sea tradicional, expositivo, también tenemos que evaluar de una manera distinta y que la supervisión docente
que el docente, como comentábamos antes, tiene que llevar a cabo un rol de guía o de asesor, sea un rol más horizontal, que se convierta el profe o la profe pues, en un facilitador que lleve a cabo esta supervisión y esta guía a los alumnos. Y os quería dar un contexto. Vamos a hablar de estudiantes. Vamos a imaginarnos un curso con estudiantes de diferentes nacionalidades que tienen un nivel B2. Como veis, estamos en este nivel intermedio que decía el plan curricular, que era donde ya el alumno era capaz de llevar a cabo estas interacciones. Bueno, pues estos estudiantes están en la carrera de turismo internacional. Nos imaginamos que están en Madrid. Y en esta carrera, que es en inglés, tienen una asignatura que es español del turismo. Español como lengua extranjera y, en concreto, español para fines turísticos. ¿Qué vamos a hacer con estos alumnos cuando trabajemos por proyectos y de manera cooperativa? Pues primero tenemos que asignar roles. Si el proyecto va a ser la representación de la Feria de Turismo de Madrid, donde los alumnos podrían asistir, en este caso, si están en inmersión, es importante que ellos sientan que el compromiso académico, en este caso, está ligado al compromiso profesional que ellos van a tener que llevar a cabo cuando en el futuro sean profesionales del turismo. Para esto tiene que haber un sentido de equipo, tiene que haber unos objetivos individuales que estén relacionados con los objetivos grupales y esto tiene que diseñarse ya en la propia tarea, es decir, si la idea es que los alumnos representen una reunión de empresa en una feria de turismo, esta reunión solo saldría bien si todos están implicados, si todos están motivados y si todos hacen bien su parte. Y el papel de la coevaluación también en fases intermedias para ir viendo qué dudas hay, cómo se sienten los alumnos, si hay alumnos que están provocando a lo mejor desequilibrios, puesto que asumen un rol de líder que no les corresponde, o porque otros alumnos a lo mejor tienen un poco de miedo a presentar o a exponer, eso puede ocurrir y hay que intentar también hablarlo, intentar gestionarlo e incluso reasignar roles en algún momento. He rescatado esta imagen de Pinterest porque algunos de los roles creo que son muy interesantes. Si os fijáis, tenemos algunos como encargado de diferenciar. En la parte derecha, crítico de ideas, no de personas. Fijaos ya cómo planteamos los roles, ¿no? Cómo si hacemos una crítica, nunca la vamos a personalizar, ¿no? Y esto también hay que dejarlo muy claro, porque si el modelo de evaluación es la coevaluación o la evaluación entre pares, también hay que intentar evitar que se convierta o que se sienta como un ataque la evaluación, ¿no? Sino que sea siempre constructiva. Otros alumnos pueden ser, si nos vamos a la línea amarilla, observadores, orientadores, y esto es algo que podemos ir pautando y que el docente necesita también tener un tiempo, apartarse de este rol expositivo para poder de alguna manera observar al alumnado y ver que puede plantear todo este tipo de proyectos. Como decía antes, una misma situación meta puede dar lugar a múltiples representaciones. Hablábamos de situación meta como la Feria de Turismo de Madrid, como Fitur, pero en este caso imaginemos que hay un grupo de alumnos que elige representar el stand de turismo de San José de Costa Rica. Ellos tendrán que diseñar un eslogan que puede ser ven y disfruta de la pura vida. Aquí ya asociamos unos contenidos léxico-gramaticales, en este caso el imperativo, pura vida también, como incluso la integración de las diferentes variantes del español. El tratamiento y las formas de cortesía van a variar. En este caso podría alternarse, porque sería un poco más informal. La vestimenta de los alumnos, el mismo día de la representación, también es interesante que ellos sepan cómo tendría que ir un representante de turismo de Costa Rica a una feria de este tipo. La importancia, como hablábamos antes, del léxico específico, capacidad de adecuarse al perfil del visitante. Estos serían los aspectos sociopragmáticos. En cuanto a los aspectos técnicos, también es importante que el día del proyecto final, el día que los alumnos tienen que representar una feria, en este caso Fitur, ellos preparen su stand utilizando los recursos que tenemos en el aula, que al final siempre vamos a tener una mesa y sillas y de esta manera podemos crear unos folletos, crear unos materiales específicos que los alumnos puedan preparar
El rol del docente, en este caso, mostrarles ejemplos de stand turísticos donde puedan ver cómo es la colocación, cómo se organiza todo esto. El lenguaje corporal, el tono, la pronunciación son súper importantes en este caso y definir quiénes somos. Los alumnos tienen que tener muy claro a quién van a representar, qué papel van a asumir y que se vea, bueno, aunque sea una simulación, pero que la simulación salga del aula, ¿no? Y represente una situación verídica y posible. Otra situación meta para otra posibilidad de representación para la misma situación meta. Pues en este caso los alumnos eligen ser una escuela de turismo y fijaos cómo cambia. Ya no tienen que utilizar un eslogan porque no lo necesitan. Si son una escuela de turismo, ellos lo que van a hacer a lo mejor es directamente visitar o recabar información en esta feria. Van a tutear porque no necesitan estar en ese lado tan profesional. El código de vestimenta puede ser casual. Los recursos, los aspectos técnicos son diferentes. Y fijaos cómo cambia, ¿no? En este caso, a lo mejor eres un alto directivo de una cadena hotelera o, en este caso, una pequeña empresa de viajes en Iruña, en el norte de España, donde el eslogan es desconecta. Van a utilizar un trato cercano porque es una empresa familiar que va a tratar con clientes y proveedores de confianza. Entonces es muy importante que los alumnos en esta fase preparatoria tengan modelos y tengan ideas que les permitan ver situaciones reales, vídeos, en donde vean cómo son este tipo de situaciones. Y vamos a plantearlo ya, aterrizando todo esto con el manual Profesionales del Turismo, nivel B1, B2, que introducía antes. Bueno, pues en una primera fase de contextualización, lo que haríamos sería utilizar muestras de lengua para situar al alumno y para contextualizar, precisamente. En este caso veis cómo, si hablamos de marketing turístico, pues tienen esta imagen con términos asociados al marketing del turismo y ellos van a señalar qué 3 elementos les parecen más interesantes, más, bueno, o más significativos, ¿no?, para el marketing del turismo. Otro ejercicio que podría formar parte de la fase de contextualización, en la que utilizamos muestras de lengua para situar al alumno y para contextualizar, sería escuchar parte de una conferencia sobre la complejidad de la publicidad en el sector turístico. Entonces aquí tenemos un input auditivo, de nuevo los alumnos vuelven a escuchar y contestan una serie de preguntas. Fijaos en estos eslóganes del ejercicio 8, donde la gramática se trabaja de forma inductiva. Es decir, primero presentamos estas muestras de lengua y luego le decimos a los alumnos que se fijen y que vean qué forma verbal es la que aparece en todos los eslóganes. En este caso, el imperativo, porque creen que el imperativo aparece en estos eslóganes de turismo y que lo analicen. Quería integrar aquí una herramienta de las TIC y del aprendizaje colaborativo que podría ser Stormbolt. Esta aplicación nos permitiría trabajar de forma cooperativa y diseñar un eslogan entre todos. Es decir, los alumnos entran y comparten su eslogan. Incluso pueden ayudar unos a otros, ¿vale? Si imaginemos, seguimos otra vez con la idea de Fitur y del stand de Costa Rica que planteábamos antes, los alumnos pueden plantear directamente un eslogan para Costa Rica, otros hablar de otros eslóganes que harían para, por ejemplo, para España o para otro tipo de destinos. Aquí vemos cómo cada uno sube su sticker y escribe el eslogan que le parece más apropiado. Otro recurso, como hablábamos al principio, la idea es que os llevéis recursos y que podamos integrarlo en el aula, sería la combinación de Google Maps, que es una herramienta que yo creo que casi todos conocemos, y InShot. Con Google Maps y con InShot podemos ir acercándonos al destino, podemos ir ampliando la imagen al destino que el alumno quiere representar. En este caso nos iríamos hasta San José de Costa Rica. Y, mientras tanto, el alumno con InShot va grabando un vídeo en el que va presentando su destino. Esto podría ser una actividad preparatoria en la que el alumno o el grupo de alumnos hacen una serie de presentaciones que luego se pueden coevaluar y en las que podemos ir viendo cómo se desenvuelven también.
Vamos a la fase de conceptualización y aquí ya vemos cómo los recursos aparecen de forma explícita y se pide a los aprendientes que los empleen para extraer conclusiones sobre su funcionamiento. Ejercicios que pueden encajar aquí, pues este texto, por ejemplo, de Adults Only, este producto hotelero de moda que se convierte en tendencia, y luego una serie de estrategias para trabajar la pronunciación, que veíamos antes cómo es muy importante, no solamente los elementos segmentales, sino también los suprasegmentales, cómo trabajar la pronunciación, el tono, la colocación, el lenguaje no verbal, todos estos recursos son muy importantes en el aula de F y aquí vemos cómo los podemos ir integrando. Aquí tenemos también un ejemplo de ejercicios que podrían formar parte de esta segunda fase, donde se habla precisamente de Fitur. Y vamos a escuchar el audio para que os hagáis una idea de cómo sería. Pista 42. La Feria Internacional de Turismo, Fitur. Vale, no sé si podéis escuchar el audio. Si me podéis decir por el chat si se... ¿Sí? Vale, perfecto. Sí se escucha, sí. Vale, estupendo. Fitur, Vale. con sede en IFEMA, Feria de Madrid, ha logrado alcanzar en su 36ª edición los mejores resultados de su historia en términos de visitantes. El balance inicial ofrecido por los organizadores revela un total de 231.872 visitantes entre profesionales y público, lo que representa un crecimiento del 6% respecto a la edición pasada. De este modo, Fitur vuelve... Perdón. Bueno, no quería poner el audio completo, simplemente para que os hicierais una idea del tipo de input auditivo que podemos tener en estos manuales de fines específicos. Sobre todo, 36ª, me dicen por ahí, escuchamos, vale, perfecto. ¿Escucháis bien? Estupendo. Vale. Simplemente era para eso, para que vierais qué tipo de input auditivo podemos tener en estos ejercicios. Ya esto nos anticipa los recursos gramaticales y léxicos que tenemos que trabajar, pues en este caso a lo mejor los números cardinales, el léxico específico, las siglas y los acrónimos. Esto sería para el lenguaje del turismo. En una fase de afianzamiento ya vemos cómo la combinación de recursos gramaticales y léxicos aparece de forma explícita, cómo partimos de muestras reales y cómo practicamos siempre con las formas, siempre que sea posible, dentro de un contexto. En la fase de afianzamiento también vamos a tener explicaciones gramaticales que van a servir de apoyo para el alumno y sobre todo para consolidar estos usos. Y vamos a tener, por supuesto, actividades de reflexión y debate que son absolutamente necesarias porque básicamente es lo que van a tener que hacer ellos luego en su entorno profesional. Van a tener que reflexionar, que debatir, que hacer presentaciones de todo tipo. Entonces, si os fijáis, tenemos esta imagen que tenemos una cabeza, una bombilla, ¿no? Colaboración, innovación, emprendimiento. Bueno, pues tienen que ver con los encuentros profesionales, ¿no? Y le pedimos al alumno que comente con su compañero cuáles de estas palabras cree que son más importantes o qué tipo de actividades se pueden llevar a cabo en los encuentros profesionales. De esta manera también estamos trabajando esta situación meta y estamos anticipando dudas que ya, bueno, que pueden aparecer o que pueden ir desarrollándose. Y por último, tenemos que llevar a cabo el proyecto, donde deben de converger los recursos que hemos trabajado previamente. En este caso, vamos a hablar de un proyecto por escalas. En la escala 1 tendríamos el desarrollo de un plan de marketing turístico, donde los alumnos tienen que elaborar este plan de marketing. Una segunda escala, donde elaboran un anuncio publicitario, cómo van a publicitar este plan de marketing que han desarrollado en la escala 1. Como veis, hay una interrelación entre las escalas. Y por último, el fin de viaje, que no es más que el proyecto final, donde se discute sobre la evolución del marketing y sobre la publicidad en el turismo. Pues este sería un ejemplo de aprendizaje por proyectos, donde, como veis, hemos ido planteando una serie de etapas intermedias, capacitadoras, que llevan al desarrollo de un fin de viaje donde los alumnos participan en una mesa redonda de marketing y publicidad en el sector turístico, del modelo analógico al modelo digital.
La idea es esta, que hablemos de un tema de actualidad y que representemos una situación verídica y posible para los alumnos. Muy interesante, dice Gracia, muchas gracias. Me alegra que os parezca interesante. Porque esto sería para F, que a lo mejor, bueno, pues no todos lo conocíamos, pero ahora vamos a ir a hablar del aprendizaje cooperativo mediante proyectos en L. Y para ello me voy a apoyar en otro manual de Enclave L, en Genial B11. Como veis, bajamos un poquito el nivel, es decir, no vamos a necesitar estar en un B2, como comentabais muchos y muchas al principio. Podemos empezar un poco antes y además yo creo que es importante y necesario que lo hagamos, a trabajar de forma cooperativa mediante proyectos. ¿Qué nos ofrece Genial? Pues bueno, en su unidad número 5, que es la que vamos a utilizar como ejemplo, como veis tenemos bueno, pues series de Netflix, algunas de ellas, o series de moda, y yo os pregunto, ¿qué contenidos, viendo esta imagen que tenéis aquí, léxicos y gramaticales, creéis que se van a trabajar en esta unidad? Tenéis un poco de ayuda porque veis que en esta unidad vamos a aprender a, eso ya os da una pista, pero bueno, no del todo. El futuro simple. El futuro simple, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Más ideas, podéis hablar o escribir por el chat, como queráis. El futuro, ¿vale? El imperativo. El imperativo, ¿vale? El pasado. El perfecto. Vale. Tened en cuenta que muchas de las cosas de los contenidos que estáis diciendo, ya los alumnos los conocen y por supuesto se van a trabajar también, están integrados. Formas impersonales, dice Fátima. Del indicativo, el presente. Muy bien, exacto. Bueno, todas estas cosas que estáis diciendo, o una gran parte de ellas se van a trabajar porque muchas de ellas ya se han visto. Algunas se integran ahora, aparecen ahora en esta unidad, como el futuro, verbos para expresar emociones, muy bien. Lo primero que vamos a ver en cuanto a los contenidos gramaticales son estructuras para mostrar acuerdo y desacuerdo. A mí me gusta, no me gusta esta película, me encantó La Casa de Papel. Bueno, la forma y el uso del futuro, como comentabais antes, muy bien. Y los pronombres enfatizadores. A mí me gusta, no me gustó mucho. Eso en cuanto a los contenidos gramaticales y en cuanto a los contenidos léxicos. Voy a mirar que hay algo todavía en el chat. Bueno, en cuanto a los contenidos léxicos, pues los medios de comunicación, las series de televisión y de cine y, por supuesto, la literatura. Como veis, también utilizamos un poco el humor. Si os fijáis en el apartado D, una pareja lleva desde agosto intentando decidir qué ver en Netflix, ¿no? Y qué importante también es traer un poco de humor y de risa al aula e integrarlo de esta manera con la cultura y con los contenidos que nos interese trabajar. Aquí aparece de nuevo el factor afectivo y el factor de las emociones. Pues conseguir que con el propio input el alumno ya se pueda reír o le pueda parecer divertido es algo estupendo y sobre todo que sean también temas de actualidad o temas relevantes. Entonces, vamos a avanzar a la siguiente fase, a la fase de conceptualización. Aquí tenemos dos ejemplos de series que están bastante de moda, sobre todo La Casa de Papel y también Hospital Valle Norte. Aquí los recursos aparecen ya de forma explícita y lo que le pedimos a los aprendientes es que utilicen estos recursos para extraer conclusiones. Trabajamos de forma inductiva y luego presentamos, como decíais antes muy bien, pues en este caso, formas de futuro, léxico específico que tiene que ver con la literatura, con las series, con el cine. Pasamos a una fase de afianzamiento en la que se persigue el entrenamiento de las formas y de sus usos, de forma y de significado. Como veis aquí, tenemos un texto que habla de las adaptaciones de cine, de la elección de un libro, de una película. Se combinan los recursos léxicos y gramaticales y partimos de muestras lo más reales posibles. En este caso, practicamos con las formas de nuevo y siempre que sea posible en contexto. Y si os fijáis, seguimos trabajando mediante proyectos. En este caso, estamos empezando ya con la lectura de un reportaje, con la visualización también de algunos fragmentos de películas. En el apartado D comentamos con un compañero libros y películas que hemos visto o leído
Le preguntamos cuáles son sus libros o sus series favoritas y, fijaos, preparamos una breve presentación para recomendar un libro o una película al resto de la clase. Fijaos cómo de alguna manera hay un paralelismo entre lo que estábamos hablando antes en F y lo que preparamos ahora en L. De nuevo, hay un proyecto final, en este caso una presentación, en la que el alumno se expone, de alguna manera asume ese rol central en el aula y tiene que ser evaluado o seguido por sus compañeros. Creo que hay alguien que le está entrando algo de ruido, tiene el micro abierto, se oye un poquito de ruido, creo. Bueno, y de nuevo, estructuras para mostrar opinión, acuerdo y desacuerdo. Aquí vamos a dar nuestra opinión, vamos a decir si pensamos como el compañero o no. Y por último, de nuevo, proyecto. Cómo deben converger todos los recursos que hemos trabajado previamente. Pues aquí hablamos de los booktubers de la clase. Le preguntamos a los alumnos si han escuchado hablar de este fenómeno de los booktubers. Deben completar una ficha con un libro o con una película que quieren recomendar. Tienen la ficha justo en la imagen de la derecha, la mejor película o el mejor libro. Aquí aparece de nuevo el factor afectivo, el factor emocional. Estamos preguntándole al alumno algo tan sencillo como ¿qué te gusta? ¿Qué te interesa? ¿No? Que cuando sales del aula, ¿qué tipo de películas, qué tipo de libros ves? Y vamos a compartir esto con el resto de compañeros. Hacerlo de esta manera nos permite pues, que automáticamente la tarea ya sea motivadora y tenga una relación con la vida del alumno. Es decir, el proyecto de clase sale del aula, traspasa el aula de alguna manera. Y fijaos en esta reflexión, autoevaluación que tenemos. Puedo, conozco, comprendo. Recuerda y comprueba. Lo sé todo, soy genial, tengo que estudiar un poco más. Bueno, fijaos de qué manera estamos haciendo una evaluación intermedia que permite al alumno ver decir cómo se encuentra, cómo se siente él en relación con su aprendizaje y al docente le permite evaluar en qué punto estamos. Otra pregunta que os lanzo por el chat o si queréis abrir el micro, perfectamente también. ¿Cómo evaluarías estos cursos de L o de F que hemos estado viendo? Tanto el primero, en el que hablábamos de una simulación de la feria de Fitur, como este segundo, en el que con Genial hemos planteado la presentación de un libro o de una peli que nos guste. ¿Y qué tipo de evaluación, digamos, final o intermedia? Hemos hablado de coevaluación o de evaluación entre pares, pero ¿cómo evaluaríais esto finalmente? Genial. ¿Se os ocurre una autoevaluación, como veíamos antes, también para el final? La coevaluación, no sé, utilizar herramientas tecnológicas como un blog para que los alumnos puedan comentar. ¿Creéis que es el docente el que tiene que evaluar? ¿Utilizaríais una evaluación numérica, una escala a lo mejor del 1 al 10 para evaluar las presentaciones? Bueno, dependiendo, ¿no? Si estás en el colegio, necesitas hacer, por ejemplo, una hoja de evaluación con criterios, ¿no? Diferentes criterios. Vale, Pueden muy ser bien. gramaticales o de, ¿cómo se dice? De pronunciación, dependiendo, pues, qué es lo que se quiere evaluar, ¿no? Y bueno, en ese aspecto, en un colegio, normalmente casi siempre tienes que poner las notas o tienes que llevar notas, ¿no? En ese aspecto. Muy bien. Perfecto. Pero en una clase de L, no sé, de una academia, qué sé yo, de idiomas, donde los alumnos van por la tarde, por propia cuenta, ¿no? O sea, porque los padres los mandan o qué sé yo, porque ellos quieren algo. Entonces ahí pienso que la evaluación es distinta, ¿no? Haría como unos así, smileys y cosas así. O así como se aprietan los baños, ¿no? Cuando estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ¿no? Muy bien. O podría poner algo digital en... Ay, ahorita no recuerdo cómo se llama hay una app, una aplicación, y hacer así una evaluación de 5 preguntas, ¿no? Donde Sí. pues, los alumnos pueden expresar o hacer un, ¿cómo se dice esto?
un Zielscheibe, así como cuando se juega los dardos y se Sí, tira en un punto medio, ¿no? Entonces se puede hacer también preguntas que sea como una especie de ¿cómo se dice? Tirador al blanco, ¿no? Algo así creo que se llama. sí, muy bien. Muchas gracias por esta aportación muy interesante. Y estáis aportando también cosas muy interesantes, hacer la simulación con diferentes situaciones, con una ficha de criterios conocido por todos los participantes. Habláis de utilizar Kahoot, Plickers, por aquí también de combinar formas, de criterios como la coevaluación, la cooperación. Genial, bueno, esta era la idea, ¿no? Si os fijáis, al final lo que estamos haciendo también es colaborar, cooperar, darnos ideas entre todos, que esa es un poco la esencia de este taller y de esta propuesta, que al final están surgiendo un montón de herramientas, sobre todo herramientas digitales, que al final creo que son las que nos interesan, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de la importancia del uso de las herramientas digitales también en la evaluación, de las posibilidades que nos ofrecen, de Padlet también, dice Emilia. Muy bien, bueno, pues yo os planteaba también aquí algunas. La evaluación entre pares, os hacía esta pregunta. Eso es lo que hemos visto un poco al principio, ¿no? Pueden evaluarse de 2 en 2 o en grupos. La coevaluación, la autoevaluación. Bueno, muchas de estas cosas las habéis mencionado ya. Así que estupendo. Me alegro que, Jamboard, dice David. Muy bien, Jamboard es una herramienta súper interesante también, desde luego. Algo, por ejemplo, que yo hago con los alumnos, ¿no? Y es algo, y bueno, no los evalúo yo, sino entre ellos mismos se evalúan. Por ejemplo, decir, ¿no? Ellos hacen un dictado de carreras, ¿no? Que es en parejas, y de ahí los resultados de una pareja se le da a otra pareja. Y en ese aspecto ellos son muy implacables contra los otros grupos. Eso es lo que hay que gestionar a veces, muy bien. Sí, Sí, porque eso es muy interesante. ellos hasta corrigen, yo les corrijo lógicamente, pero no, Claro, ellos son muy hasta bien. cierto punto hasta malvados, digamos, contra los otros, ¿no? Porque quieren ganar Exacto. de todas Eso es maneras. justo lo que mencionábamos al principio. Muy bien. Lo del rol docente, ¿no? Como, bueno, pues liberar un poco al profe o a la profe de ese rol expositivo para que pueda gestionar este tipo de situaciones que planteas, ¿no? En la que a veces pues, los alumnos pueden ser muy duros entre ellos. Y para Exactamente. mí es un doble aprendizaje, porque ellos primero tienen que poner sus conocimientos en el momento que están concentrados para hacer los resultados o hacer, qué sé yo, el dictado de carreras o cualquier otro ejercicio. Y de ahí para corregirse entre ellos, tienen que ya mirar lo que es correcto y analizar la gramática, discutir Exacto. entre los dos. Entonces, para mí, ese proceso, esa segunda parte de todo esto, de este proceso de aprendizaje, eso les hace aprender mucho más que la primera parte. Exactamente. Precisamente porque asumen ese rol de expertos, ¿no? Dejan Ujú. de asumir un rol de aprendientes para también evaluar a sus compañeros y explicar, ¿no? Y cuando explicamos, al final estamos reteniendo una mayor parte de la información y estamos asumiendo un rol activo, Te por digo, supuesto. no necesariamente son alumnos que son buenos, de buena nota y con buena nota y todo, sino algunos incluso son muy malos o no quieren estudiar o qué sé yo, ¿no? Porque en el colegio esas cosas está como entre comillas un poco obligatoria, la enseñanza es obligatoria y tienen que ir al colegio y aprobar los cursos. Y entonces, pero ahí, por ejemplo, en ese aspecto, como entre comillas, lo ven como juego, y como saben que tienen que evaluar a los otros, ¿no? Y tratar de bajarle puntos lo más posible, entonces, ahí hasta los malos hacen un buen rol, ¿no? O sea, aprenden mucho. Sí, la idea es que no se convierta tampoco, claro, en una actividad muy competitiva, ¿no? Muy de rivalidad, exactamente, para que podamos estar más centrados en una evaluación constructiva entre los alumnos. Y ahí estoy totalmente de acuerdo en que el rol docente tiene que liberarse para que el profe o la profe pueda dedicarse a gestionar este tipo de situaciones que se van a dar y que son situaciones a lo mejor nuevas para muchos. Sí, sí, pero Entonces, bueno, no hasta ahorita he visto una mala intención en los alumnos, ¿no? Ellos simplemente quieren obtener y lógicamente también aceptan cuando digamos no tienen esos puntos, digamos, ¿no? O sea, tampoco es que lo hacen a la mala, ¿no? Nunca es exacto, una mala competencia. claro.
Fijaos que justo estabas un poco adelantando lo que vamos a ver ahora, ¿no? Que también qué debemos evitar. Bueno, en este caso yo me he puesto desde la perspectiva del profe, ¿no? ¿Qué debemos evitar como profes? Pues cosas como a lo mejor el empleo de colores para representar lo verde y lo malo. Esto tiene que ver mucho con la psicología de los colores, ¿no? Si le damos al alumno una rúbrica cargada de color rojo, pues eso ya está tocando el factor emocional y afectivo de una manera negativa. No asociar los colores tanto a lo bueno o lo malo. Que no sea una mera medición del logro de objetivos, ¿vale? Que ahora vamos a ver un ejemplo de una rúbrica y que esta no sea simplemente algo que vamos haciendo tic y que vamos alcanzando, porque de esa manera lo convertimos en un enfoque orientado totalmente al resultado y no al proceso. Y también debemos que evitar la unidireccionalidad o la falta de reciprocidad, ¿no? O sea, que haya una doble dirección en este sentido, en la evaluación, ¿no? Que no solamente el alumno se sienta evaluado, sino que también el docente pues, pueda ser evaluado y esté sometido a crítica en este caso. Y aquí os traía un ejemplo de una rúbrica que podríamos utilizar perfectamente para la primera propuesta que os he traído aquí en este taller, la de F, la de la Feria de Turismo, en la que fijaos que se analiza, ¿no? Si los criterios de evaluación, el tono de voz, la adecuación al registro, el lenguaje corporal, el dominio del tema o el uso de las TIC. ¿Y qué hacemos? Evitar pues, términos como excelente o deficiente. Fijaos que hablamos de ejemplar, alcanzado, en desarrollo o necesita mejoras. Pues este tipo de parámetros ya están totalmente direccionados y están enfocados a también la gestión de las emociones del alumnado. Y por último, porque ya se nos va el tiempo, son las 6 en Madrid y quería daros unas recetas para un proyecto exitoso, unas últimas recetas. Bueno, la primera, el ingrediente número 1, sería buscar que el proyecto conecte con el alumno. Antes hablábamos pues, de una serie o de una peli, pero no de cualquier serie o de cualquier peli, sino de la que le interese al alumno, de la que le guste y que pueda compartirla con sus alumnos. Y si encima pues hay una conexión entre ellos, están de acuerdo o comparten la misma serie, pues mejor que mejor, porque encima salimos del aula y puede que luego en su tiempo libre lo compartan o hablen de esta serie. El segundo ingrediente es que la situación debe responder a un interés concreto. Esto lo veíamos muy claramente con la Feria de Turismo, con la propuesta para F. El alumno es el que tiene que elegir o el que tiene que poder elegir qué empresa quiere representar o qué empresa le interesa ser y qué tipo de profesional dentro de esa empresa, porque ahí estamos vislumbrando cómo se ve el alumno, cómo se ve, qué quiere hacer en su futuro y qué le interesa. Y ayudarle también si no sabe pues, dónde puede acabar o orientarle, ¿no? En el sentido de qué salidas profesionales pueden ser más interesantes para él en ese sentido. Un tercer ingrediente, que sería permitir que el alumno, que el alumno adquiera con ello una relevancia social, pues fijaos con el tema de las películas o de las series o de la literatura, pues poder hablar de una serie, poder hablar de un libro que nos interesa. Y un cuarto ingrediente, que tus alumnos perciban claramente que pueden participar en el proyecto, pero fijaos que lo he marcado en negrita, no como meros receptores, sino como creadores de contenido. Y esto tiene que ver de nuevo con el rol activo del alumno y con poner al alumno en el centro. Vale, estoy viendo que por el chat alguien decía, Laura, que se había congelado la imagen. Sí, parece ser que se debe a tu conexión, Laura, porque creo que me escuchan bien. Y bueno, esto es importante, ¿no? Este cuarto ingrediente, que el alumno sea creador de contenido, que sea él quien cree o bien su stand turístico, si estamos en un curso de fines específicos, o bien su presentación para comentar una serie o una peli a un compañero o compañera.